Bueno, vamos a ver el comportamiento de los gases. Los gases se difunden para ocupar todo el espacio del recipiente que los contiene. Aquí tenemos recipiente donde se ha introducido gas cloro de color verdoso y por lo tanto el gas cloro intenta ocupar todo el volumen del recipiente. No se queda en el fondo ni en forma de piedrecita, se queda ocupando todo el espacio. Aquí tenemos lo mismo con bromo. Aquí si dejamos bromo líquido que se evapora, todo el bromo de color rojo, que es un gas de color rojo, ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene, este bromo. Esto hace que las sustancias gaseosas se difundan, vayan por el espacio intentando ocupar todo el espacio. Nosotros podemos poner una flor en una esquina de una habitación y en la otra esquina de la habitación nos puede llegar el olor gracias a que las partículas en estado gaseoso a través del aire se van difundiendo. ¿Por qué se difunden? Bueno, pues porque están en continuo movimiento. Ocupan todo el espacio porque las partículas de gas van a mucha velocidad, se mueven en todas las direcciones, chocan unas contra otras y contra los recipientes del contenedor que los soporta y hace que por lo tanto el gas llegue a todos los sitios del recipiente. Gracias a que las moléculas, repito, están en continuo movimiento, separadas y chocándose y deslizándose unas contra otras. Aquí tendríamos lo que sucede en el caso de un gas monoatómico, es decir, un gas que está hecho solamente por un único átomo. Vemos como las moléculas se mueven en todas las direcciones, golpean unas con otras y por lo tanto ocupan la totalidad del espacio que lo contiene. Aquí estamos viendo un gas, el gas etano, que está también, la molécula en este caso tiene de fórmula C2H4, vemos que cada molécula tiene 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno, y que se está moviendo en todas las direcciones, por lo tanto están ocupando la totalidad del recipiente. Aquí tenemos moléculas de dióxido de carbono, de CO2, el átomo gris es el de carbono y los átomos rojos representan el oxígeno, y se mueven en todas las direcciones, golpeándose unos contra otros y ocupando la totalidad del recipiente. Aquí podemos ver que cuando dos gases que en principio teníamos separados están en el mismo recipiente, al final, conforme va pasando el tiempo, se van mezclando. Aquí lo vemos separados, prácticamente separados, y como poco a poco se van cada vez mezclando más, sencillamente porque van chocando unas moléculas con otras, van chocando contra las paredes del recipiente y al final acaban completamente mezcladas. Si nosotros tenemos dos gases y separamos la pared que los separaba, al final tenemos que se mezclan completamente uno con otro. Vamos a volver a ver, tenemos bromo y aire, el bromo de color rojo que lo tenemos en el inferior y el aire que lo tenemos en el superior. Aquí lo tenemos. Si separamos, el bromo se va a difundir y va a ocupar todo el espacio, igual que el aire se va a difundir y va a ocupar todo el espacio. Aquí tenemos una explicación. Poco a poco el bromo que está abajo se va mezclando con la parte de arriba donde había aire, y al final, al cabo de un tiempo, pues más o menos la probabilidad de encontrar moléculas de una clase en la parte de arriba y en la parte de abajo es prácticamente la misma. Bueno, otra propiedad de los gases es que se comprimen y aumentan su presión. Esto lo podemos hacer fácilmente con una jeringuilla. Si en la jeringuilla tapamos, tenemos el émbolo sacado, tapamos con un dedo y apretamos, vemos que sí que podemos empujar y sí que el aire se comprime. Esto es la base, en los neumáticos el aire está comprimido, etcétera. ¿Por qué se puede comprimir? Pues es muy fácil, se puede comprimir porque precisamente las moléculas tienen espacios entre ellas, y entonces lo que hacemos es disminuir el espacio que existe entre las moléculas. Aquí lo tenemos. Si yo comprimo, ¿qué ocurre? Que las moléculas no cambian de tamaño, las moléculas siguen siendo las mismas, lo único que el espacio que había entre ellas va desapareciendo. ¿Qué ocurre? Que si yo disminuyo el espacio, la cantidad de choques que se producen contra las paredes del recipiente es mayor, y eso quiere decir que la presión aumenta. ¿Por qué? Porque la presión no es más que una medida del número de choques que se producen contra las paredes del recipiente y de la velocidad de esos choques. Entonces, si yo disminuyo el volumen,
no les queda más remedio a las partículas que chocar más veces contra las paredes del recipiente, y por lo tanto, si a un gas le disminuye el volumen, aumenta su presión. Aquí lo tenemos. Vemos cómo ponemos peso encima. Fijarse que cuando ponemos peso encima, las moléculas que están representadas en negro no cambian de tamaño, lo único que cambia es que el espacio que hay entre las moléculas desaparece, y lo que pasa con la presión es que aumenta la presión sencillamente porque los choques contra las paredes del recipiente aumentan. Vale. Otra de las cosas que sucede es que los gases son muy sensibles a las dilataciones. Si yo hago este experimento, que consiste en poner en una botella solamente que contiene aire, pongo un globo, introduzco la botella en aire o caliento la botella con un mechero, observaré que enseguida el globo adquiere forma. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el aire del interior se ha hecho más grande. La masa es la misma, la cantidad de moléculas es la misma, pero el volumen se ha hecho más grande porque el espacio ha aumentado. Esto sería lo que ha ocurrido. Si esto es aire, que tenemos moléculas de oxígeno, nitrógeno, CO2, agua, etcétera. Si esta es una unidad de volumen, ahora, si yo caliento, lo que ocurre no es que aumente la cantidad de moléculas, sino que lo que ocurre es que el espacio entre las moléculas se separa. ¿Por qué? Porque las moléculas se mueven más deprisa, y al moverse más deprisa intentan ocupar más espacio. Porque siempre que aumento la temperatura, como ya veremos más adelante, siempre que aumento la temperatura, la velocidad de las moléculas aumenta. ¿Qué ocurre? Que entonces, al separarse más las moléculas, pues ocupa un volumen mayor. Esto supone una disminución de densidad, y es por esto que los gases de aire caliente, cuyo interior las moléculas están más separadas que en el aire de fuera, pues tienen menos masa, y como tienen menos densidad, pues por eso ascienden. Cuando sube la temperatura de un gas en un recipiente cerrado, también aumenta la presión. Si yo tengo este experimento de aquí, cojo un bote, le pongo calor y empiezo a calentar, ¿qué ocurre? Que sus moléculas van a moverse más deprisa. ¿Por qué se mueven más deprisa? Porque les doy calor, porque aumenta su temperatura. Como aumenta su temperatura y van más deprisa, chocan más veces contra las paredes del recipiente. Y como chocan más veces contra las paredes del recipiente, aumenta la presión. Aquí tendríamos el esquema con baja temperatura, aquí tendríamos el esquema con alta temperatura, que se mueven las mismas moléculas con más velocidad. Por lo tanto, mucho más probable que haya más choques contra las paredes del recipiente, y además a más velocidad, con lo cual la presión aumenta.